Programar. Bien, vamos a ver. Bien, jóvenes. Entonces, vamos. Fíjense, he revisado ya los informes que me han presentado, los que me han presentado ya hace unas 2 semanas, ya están con sus notas correspondientes y están con sus observaciones. Bueno, primero, me van a presentar en una sola carátula, una con todos los integrantes del grupo, ¿no? Entonces, en una carátula, ¿no?, que bajan, ahí de don Felipe, ahí van a colocar todos sus nombres, clarito, ¿no? Algunos no se notan. Bien, ¿qué debe tener el informe? Objetivos de acuerdo a la guía y a la práctica. Sí, ahí están. 5.2, en este caso es la práctica número 5, debe tener fundamento teórico. El fundamento teórico, jóvenes, no es resumir la guía, ¿no? Deben sacar también de libros, de apuntes de clase, de algún lado deben complementar fotografías, ¿no? Imágenes, recortes. La mayor parte de la práctica 1, hasta ahora lo que me han presentado, ha sido una copia resumida de la guía. Entonces, no estaba completo. Los materiales, los usados en la práctica, ¿sí? Las fotos, ¿no? Yo les mando las fotos, todo de la práctica. Croquis. En el croquis, varios me han colocado el dibujo, el croquis de la ubicación del laboratorio de física. No, señor, ¿no? El croquis se dibuja, si quieren, es la foto del experimento, es el dibujo, fotografía o recorte de la práctica. ¿Ya? El procedimiento, los pasos para realizar la práctica. Datos, si corresponde, por ejemplo, en la práctica 1 no había datos, en esta práctica sí hay datos. Cálculos, también si corresponde, en la práctica 1 no había cálculos, salvo para el caso de ¿qué? De la resistencia, ¿no? De las 5 resistencias tenían que hacerme por el código de colores, ahí sí había. Resultados, se debe colocar numérica, gráfica o experimental, ¿no? Por ejemplo, en la práctica número 2, hemos hecho 11 casos, ¿no? 11 casos, de los cuales casi todos tenían un resultado, todos. No tenían datos, no tenían cálculos. ¿Sí? Algunos casos tenían, solo el péndulo tenía datos, cálculos y resultados. En las conclusiones, jóvenes, debes responder a los objetivos. Si el objetivo, usted dice el objetivo, el estudiante debe ir a la luna, usted tiene que verificar si decir en las conclusiones, sí, señores, he ido a la luna y la luna es redonda, no hay aire y todo lo que quiera sobre la luna. Y si no ha podido ir, pues dirá, no se ha podido concluir. Teóricamente, en la luna dice que, de acuerdo al libro de Serway, en la página 44, indica tal cosa. Entonces, recuerden, en la conclusión, deben responder a los objetivos. En función del fundamento teórico, todo lo que vayan a responder en conclusiones debe estar respaldado del fundamento teórico o en los resultados que han obtenido en la práctica y la incertidumbre de los resultados. No siempre se va a poder alcanzar los objetivos. En cuanto a las recomendaciones, debes recomendar, aquí debe recomendar, cómo se ha trabajado para que los resultados salgan bien. Si usted tiene un buen resultado, ¿no? Porque en sus conclusiones dicen, no, fueron bárbaros, no la práctica, hemos aprendido todo. Pero ¿cómo ha hecho para que salga tan bien? Y si ha salido mal los resultados, ¿qué debería hacerse? ¿Qué no debería hacerse para que no salga mal? ¿No? Puede hablar también de los equipos usados, ¿no? Y las ecuaciones usadas. Por ahí le ha salido mal porque las ecuaciones no son las adecuadas o los equipos no están bien. ¿Sí? En este caso yo les muestro los videos, ¿no? En este caso, o las imágenes de los equipos usados. Y las ecuaciones ustedes tienen para procesarlos. Por último, el cuestionario, ¿no? Que es solamente responder las preguntas que les doy al final de cada clase. Y la bibliografía, ¿no? Usada. Bien. Eso es en resumen, jóvenes, para resumir los informes. Ya he revisado los primeros informes que me han mandado, entonces hay varias observaciones que ya les he hecho. Bien, vámonos a la práctica. El objetivo de esta práctica es identificar en un circuito eléctrico los nodos, ramas, mallas de que está constituido, ¿no?
un circuito. Calcular las resistencias equivalentes en un montaje de resistencias en serie y paralelo. Y sacar las respectivas conclusiones. Poder determinar la corriente o voltaje, o lo que se conoce como diferencia de potencia del voltaje, en cualquier punto de un circuito. Comprobar de forma experimental en un circuito eléctrico en paralelo la primera ley de Kirchhoff. Comprobar de forma experimental en un circuito eléctrico en serie la segunda ley de Kirchhoff. Ese es el objetivo de esta clase. Vamos a hacer una revisión bibliográfica. Fíjense, jóvenes, existen dos tipos o dos formas sencillas de... Vamos a ver un momento. Ya está. De circuitos. Los circuitos que tienen resistencias en serie puras, fíjense, y los circuitos que tienen resistencia en paralela puras. Y aquellos que da la combinación de ambos casos que se llaman circuitos mixtos. Características de un circuito. Un circuito tiene ramas, que es parte del circuito que generalmente es un cable por el que circula una única corriente. Fíjense, es una rama. Nodo, punto en el que se unen más de dos ramas, mínimamente 3 o más. La FEM es el elemento que suministra energía a un circuito. Resistencias, elemento que disipa la energía eléctrica en el circuito. Voltímetro, instrumento que sirve para medir la tensión entre dos puntos del circuito. Y siempre se conecta en paralelo. Amperímetro, instrumento que sirve para medir la corriente que pasa por una rama de un circuito. Y siempre se conecta en serie. En este caso, mire cuántos nodos tenemos. 6 nodos. ¿Cuántas ramas hay? 9. ¿No? 9 ramas, o 9 cables si quieren, ¿no? Las ramas sirven para unir nodo con nodo en un circuito. Resistencias en serie. Vamos a ver. ¿Qué tienen en común las resistencias en serie? Fíjense. Si nosotros dibujamos el circuito, ¿cuándo decimos que un circuito está, una resistencia está en serie? ¿No? Dice, un circuito en serie se define como aquel en el que la corriente eléctrica solo tiene un camino para llegar de un punto de partida, sin importar los elementos intermedios. Se denomina resistencia en serie, ¿no? Si solo existe un camino para llegar de un nodo a otro, sin importar los elementos intermedios, ¿no? Si quiero llegar de este nodo a este nodo, bueno, no son nodos, ¿no? Fíjese, solo hay un camino. Entonces, por eso decimos que está en serie. Ahora, ¿cómo se suman las resistencias en serie? Las resistencias en serie se suman directamente. ¿Qué tienen en común las resistencias en serie? Que la corriente es la misma. La corriente que pasa por 1 y la corriente que pasa por 2 es la misma. Esto implicaría en dos focos encendidos que la intensidad de los focos va a ser la misma. ¿Por qué? Porque la corriente es la misma. Bien. Además, la corriente, ¿no? La corriente de cada uno de estos dos es igual. Y es igual a la corriente que pasaría por una resistencia equivalente a estos dos. ¿De dónde? La resistencia equivalente, jóvenes, es igual a la suma de las resistencias, ¿no? Pues la resistencia, suma dos resistencias en serie, es la suma de ambos. Si esto valdría 1 y esto 2, la resistencia equivalente valdría 3 ohmios, ¿no? Bien. Resistencias en paralelo. Las resistencias en paralelo, jóvenes, se dan cuando un circuito en paralelo como aquel circuito en el que la corriente eléctrica se divide en cada nodo. Se denomina resistencia en paralelo si entre dos nodos, ¿no? De dos nodos, en cada rama que nace y termina en dichos nodos. Solo existe una sola resistencia en cada rama. ¿Qué significa? Mire, si partimos, nacemos en este nodo, fíjense, hay dos ramas. Las dos ramas nacen en un mismo nodo y terminan en un mismo nodo. Y en cada rama solo hay una resistencia, fíjense, no hay dos, solo uno. En ese caso podemos decir que R1 y R2 están en paralelo. Para calcular la resistencia equivalente, jóvenes, hay que tomar en cuenta que la tensión o voltaje a la cual están sometidas la resistencia 2 y la resistencia 1 son iguales. Y que la resistencia equivalente o la suma de la resistencia en paralelo se hace de manera inversa, que significa 1 sobre resistencia equivalente es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y más la resistencia que exista. No se olviden. Bien. Circuito mixto.
El circuito mixto es la combinación de ambos tipos de resistencias, ¿no? Fíjense, aquí esta parte está en paralelo. Sacamos el equivalente de estos dos en paralelo, estaría en serie con el R1. Aquí, estos dos focos están en serie, estos dos focos están en serie. Si sacamos el equivalente de estos dos focos, tendríamos un foco, de estos dos, otro. Y el equivalente de los dos estarían en paralelo. Vamos a volver a la rama. La rama es la parte del circuito por donde circula, como decía hace rato, una única intensidad de corriente, ¿no? ¿Cuántas ramas hay aquí? Fíjense, 3 ramas. 1, 2, 3. ¿Aquí cuántas ramas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ramas. Aquí hay 4 ramas arriba, fíjense, 4 ramas en la base, 4 ramas verticales, serían 4 por 3, 12, más una rama que hay aquí, 13 ramas. Nodo. Fíjense, el nodo es el punto en el que se une varias ramas, 3 o más ramas, o más de 2 ramas, ¿no? Este punto de aquí no es nodo, porque hay una rama de entrada y una rama de salida. No puede ser. Este punto sí es nodo, porque hay 3 ramas que entran o que salen, ¿sí? ¿Cuántas ramas hay aquí? 2. ¿Cuántas ramas hay aquí? Ya te habíamos visto, 6. Aquí, 8. Oh, perdón, nodos, ¿no? 2 nodos, 6 nodos y 8 nodos. Malla. La malla es un circuito cerrado, formado por varias ramas. El sentido de la malla puede ser horario o antihorario. Se recomienda horario. Fíjense, para armar una malla, usted debe partir en un punto y debe caminar en sentido horario o en sentido antihorario por una de las ramas, por donde usted quiera. Pero no debe salirse de las ramas. Va por las ramas y debe volver al mismo punto. Eso se llama una malla, ¿no? Entonces, parte en un punto en la rama, en un nodo, básicamente, y termina en el mismo nodo. Hay mallas sencillas y mallas complejas. Las mallas sencillas son aquellas en las cuales nunca va a atravesar un nodo. Puede pasar, pero nunca atraviesa un nodo, ¿sí? Es una malla sencilla, es una malla sencilla, ¿sí? ¿Cuántas mallas hay aquí? Aquí hay 3. ¿Puedo hacer más? No. En este caso, ¿cuántas mallas hay? Aquí he formado 5 mallas. Fíjense, uno es en sentido horario y otro es en sentido antihorario. Aquí, ¿cuántas mallas hay? 5. Pero puede haber más, ¿sí? Vamos a ver. Primera ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff, también conocido como ley de nodos, porque la primera ley se aplica en un nodo, ¿no? Se basa en el principio de la ley de la conservación de la carga. ¿Qué significa? Que la cantidad de carga que entra a un nodo debe ser igual a la cantidad de carga que salga por cada uno de los ramales de un nodo. Dicho en otras palabras, ¿no? La suma algebraica de las corrientes en cualquier nodo de un circuito es igual a 0. Se puede expresar entonces la primera ley de Kirchhoff de esta manera. Sin embargo, esta ecuación no es muy aceptada. Se acepta de la siguiente manera y se dice lo siguiente: la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo menos la sumatoria de corrientes que salen del nodo de un circuito es igual a 0. O también se puede decir que la suma algebraica de corrientes que entran a un nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen de un nodo de un circuito. Fíjense, esto pasa de menos a otro la pasa más. Yo uso la tercera ecuación, ¿no? Alguien podría usar la segunda. Da lo mismo. Lo que no les recomiendo es que usen la primera, porque ¿qué pasaría si no estaría energizado el circuito? ¿Cuánto va la corriente? Sería 0. No estaría verificando nada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿no? A pesar que la bibliografía también se acepta que esta es la primera ley de Kirchhoff, ¿no? Pero la mayor parte los representa como la segunda o la tercera ecuación. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, miren, en un nodo, en este nodo A, está entrando una corriente 1. ¿Cuántos salen? Una corriente 2, una corriente 3 y una corriente 5. 4. La sumatoria de corrientes que entran es igual a la sumatoria de corrientes que salen. Estoy usando la tercera ecuación. ¿Quiénes entran? I1. ¿Quiénes salen? I2, I3, I4. Bien. Acabamos de ver la primera ley de Kirchhoff. Vamos a la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff también se llama ley de mallas. ¿Por qué? Porque la segunda ley de Kirchhoff es aplicado a una malla, ¿no? También se
basa esta segunda ley en la ley de conservación de energía. ¿Por qué en la ley de conservación de energía? Porque dice que la energía, fíjense, entregada a una malla debe ser igual a la energía disipada en esa malla. ¿Sí? O sea, no puede desaparecer la energía. Lo que usted entrega en un circuito debe gastarse en el mismo circuito, en este caso, en la misma malla. Bien. Esto se puede escribir de la siguiente manera. La suma algebraica de las tensiones en una malla cerrada de un circuito es igual a cero, o sumatoria de tensiones igual a cero. También esta ecuación, la primera, varios autores no lo toman en cuenta. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no hay energía? En ese caso todo sería igual a cero, ¿no? En ese caso no está cumpliéndose la segunda ley de Kirchhoff. Lo usan más la segunda y la tercera ecuación, de la siguiente manera. La suma algebraica de las FEM, ¿no? Menos la suma algebraica de la caída de tensión, o R por I, en una malla cerrada debe ser igual a cero. O también se puede aplicar la ecuación que la suma algebraica de las FEM debe ser igual a la sumatoria de caída de tensión en una malla cerrada. Ambas ecuaciones se pueden usar de manera indistinta, ¿no? Bien, cálculo de corrientes de ramas. Si usted tiene un circuito, es posible calcular la corriente por varios métodos. Puede ser por el método de reducción, pero también se puede aplicar los métodos basados en la ley de Kirchhoff. Primero, el método basado en corrientes ramas. En ese caso, hay dos maneras. Puedo usar la ecuación 2 o la ecuación 3. Voy a usar la ecuación 2. En ese caso, digo la sumatoria de las FEM menos la sumatoria de caídas de tensión R por I es igual a 0. La regla en este caso dice que si usted tiene una malla y la corriente va en sentido contrario, se coloca más I por R. Si la malla y la corriente tienen el mismo sentido, menos I por R. Si la FEM, la dirección de la corriente de la FEM, tiene el sentido contrario a la malla, menos FEM. Si la corriente tiene el mismo sentido que la malla, más FEM. Esta ecuación, fíjense, es muy similar a esta otra. Cuando usamos la ecuación sumatoria de las FEM, es igual a sumatoria de R por I, o sumatoria de caída de tensión. En el caso de las FEM, no cambia, porque fíjense, si la corriente y la malla tienen sentido contrario, igual que en el anterior, es menos FEM. Si la corriente y la malla tienen el mismo sentido, es más FEM. Donde cambia es en la resistencia. Cuando tienen sentido contrario, fíjense, la corriente y la malla es menos I por R. En cambio, aquí era más I por R. En este caso, cuando tienen el mismo sentido, la corriente y la malla es más I por R. Aquí era menos I por R. ¿Esto a qué se debe? Al cambio, si quieren, del término, ¿no? De miembro en el término, ¿no? De la ecuación. Estos dos métodos, bueno, es un solo método, usando dos ecuaciones, que son las mismas, se puede aplicar. Primero, para aplicar esto, usted debe aplicar la primera ley de Kirchhoff. ¿En cuántos nodos? En n-1 nodos. Por ejemplo, aquí miren, ¿cuántos nodos hay? 2. ¿En cuántos nodos puedo aplicar la primera ley de Kirchhoff? En n-1. Sí, vale 2, ¿no? 2 nodos. 2 menos 1, 1, ¿no? Aquí está. De 2 nodos solo puedo aplicar en 1. Aquí son 6 nodos. n-1 de 6, 5 nodos. Aquí, 8 nodos. 8 menos 1, 7 nodos. Bien. Segundo, se aplica la segunda ley de Kirchhoff en ambos casos en R menos B mallas. ¿Qué significa? ¿Qué es R? El número de ramas. A eso debo contar las ecuaciones, fíjense, que he generado mediante los nodos, mediante la primera ley de Kirchhoff. Entonces, esa es la cantidad de mallas. Por ejemplo, aquí, mire, ¿cuántos nodos tenía? ¿Cuántas ecuaciones necesito para resolver este circuito? 3, porque tengo 3 corrientes. ¿Cuántas ecuaciones puedo generar con los nodos? 1, n-1. ¿Cuántas ecuaciones me faltan? 2. De ahí se dice el número de ecuaciones el número de ramas, en este caso tengo 3 menos 1, 2. Por eso aquí se dice 2 usados. Aquí, ¿cuántas ecuaciones necesito? ¿Cuántos nodos tengo? Tengo 6 nodos. ¿Cuántas ramas tengo? Hemos dicho, tengo 9. 9 menos 5, porque es n menos 1, 9 menos 5 sería 4. Por eso necesito aquí 4 mallas. Puedo generar más mallas, pero solo necesito 4 más para resolver la ecuación. Aquí,
¿Cuántas ramas tengo? 13. Necesitaría 13 ecuaciones para resolver este problema. ¿Cuántos nodos tengo? 8. 8 menos 1, 7. ¿No? 7. Más 5, tendría mis 12 ecuaciones que necesito para resolver este problema. Debía ser 6, ¿no? A ver, ¿cuántos tenemos? 13. 13 menos 7 sería 6, ¿no? Bueno, aquí usado 6 debía ser, ¿no? Necesito generar una malla más aquí para resolver el problema. No es solamente 5. Bien. De esa manera se procede con estas ecuaciones, ¿sí? Entonces, primero la cantidad de nodos y luego la cantidad de ramas. Sin embargo, esto es un método muy largo. ¿Por qué? Porque voy a necesitar, fíjense cuántos, 3 ecuaciones en un caso, otro 3. Existen los métodos más cortos. Existe el método de cociente de mallas. El método de cociente de mallas se aplica sumatoria de las FEM, es una sumatoria de resistencia por la cociente de malla, que se llama J. Aunque varios libros también le llaman I. Yo prefiero llamarlo J, de acuerdo a Xiaomi. ¿Por qué? Para no confundirme con la cociente de rama, ¿sí? En este caso, las reglas son las siguientes. Si la malla y la cociente son de signo contrario, tienen sentido contrario, es menos J por R. Si tienen el mismo sentido, más J por R. En el caso de la FEM, si la cociente y la malla, y la cociente de la FEM y la malla tienen el mismo sentido, fíjense, más FEM. Si tienen sentido contrario, menos FEM. Para aplicar esta ecuación, ustedes primero, la malla debe ser sencilla, nunca debe atravesar un nodo, debe tener además un sentido horario, no se aplica ya en sentido antihorario. Recuerden que en este caso, usted podía aplicar, en este caso, horario o antihorario, como quiera, y podía aplicar cualquier malla. Sin embargo, en este método de las mallas, debe tener un solo sentido, sentido horario. Además, J es la única corriente en una malla, ¿sí? No hay ya varias corrientes. Para resolver por este método, usted solamente debe aplicar la segunda ley de Kirchhoff, ¿sí? ¿Cuántas ecuaciones? Bueno, tendrá el número de mallas, ¿sí? Para calcular la corriente de rama, usted suma o resta las corrientes de malla. Por ejemplo, aquí. ¿Cuántas ecuaciones por el primer método? 3 ecuaciones necesito. 1 en nodos y 2 de ramas. Por el método de corriente de mallas, ¿cuántas ecuaciones necesito? Tengo solamente 2. O sea, 2 ecuaciones. En este caso, fíjense, para el método de corriente de rama necesitaba 13 ecuaciones. Por el de mallas, ¿cuántas necesito? Necesito, a ver, hay 4 alrededor, 5, 6, 7 ecuaciones. De 13 a 7 ecuaciones se reduce. Aquí, por el método de tensión, la primera y segunda ley de Kirchhoff, corriente de ramas, necesito ¿cuántos? 9 ecuaciones. Por el método de, si quieren, corriente de mallas, necesito 1, 2, 3, 4 ecuaciones. De 7 se reduce a 4, de 9 a 4, ¿no? Veamos, no es el único método corto. Vamos por último al último método, corriente o tensión de nodos, ¿sí? El método de tensión de nodos se aplica, bueno, se resuelve aplicando la primera ley de Kirchhoff, ¿sí? En este caso, fíjense, aquí necesito aplicar las 2 leyes de Kirchhoff. Aquí solamente la segunda ley. Aquí la primera ley. ¿Qué dice en este caso? Dice que la corriente sub I, la ecuación dice, es igual a la tensión del nodo I, más menos las FEM en la rama IJ, menos la tensión al final de la rama, ¿sí? J. Dividido entre las sumatorias resistencias en la rama que estoy estudiando. La única regla es que si la corriente que estoy estudiando tiene el mismo sentido que la corriente de la FEM, entonces se coloca más. Si tiene sentido contrario, menos. Entonces de aquí saca más cuando la corriente tiene el mismo sentido que la FEM, menos cuando tiene sentido contrario. ¿Cómo se aplica, si quieren, este método? Primero, se aplica en un nodo. Se debe suponer una tierra. ¿Dónde se recomienda que sea la tierra? La tierra se recomienda en el nodo donde lleguen mayor cantidad de ramas o en el polo negativo de la FEM. Para aplicar la primera ley de Kirchhoff, ustedes recuerden, se dice que la sumatoria de las corrientes de entrada más la sumatoria de corrientes de salida debe dar igual a 0. O menos aquí, ¿no? ¿Cuántas ecuaciones va a tener?
La cantidad de ecuaciones que necesita para resolver por este método es n, donde n es un número de nodos, n menos 1 nodos. En el caso de que la FEM esté solo necesita n menos 2. Además, en este caso se recomienda que todas las corrientes que salgan, bueno, sean salientes en un nodo. Miren lo genial aquí. Vamos a regresar aquí. Aquí. Por el primer método, ¿cuántas ecuaciones necesitaba? 3. Por el segundo método, 2. Por el tercer método, ¿cuántas ecuaciones necesito? Un hito. N menos 1 nodo. Aquí, por el primer método, ¿cuántos necesito? ¿Cuántas ecuaciones? 9 ecuaciones. Pero el segundo método, ¿cuántas ecuaciones? 1, 2, 3, 4. Por el tercer método, fíjense, tengo, este es el mismo nodo, 1, 2, 3, 4. 4 menos 2, 2 ecuaciones. Con 2 ecuaciones puedes resolver el circuito. Aquí, tengo, por el primer método necesito 13 ecuaciones, 13 relaciones. Por el segundo método, ¿cuántos? 7. Por el tercer método, ¿cuántos? A ver, vamos a ver cuántos nodos hay. Aquí están enumerados, miren. Es el mismo nodo. Aquí hay 1, 2, 3. Como la FEM es 1, bueno, aquí necesito una ecuación para resolver. Con una ecuación podía resolver. Fíjense la facilidad de trabajar. Bueno, esto han visto ya ustedes en la teoría, así que yo no les voy a detallar. Pero era necesario que los repasemos para avanzar el día de hoy. Bien, por último, vamos a ver la ley de Joule y potencia. La ley de Joule, o potencia y energía, nos indica lo siguiente, que la potencia, bueno, existen dos tipos de potencia cuando hablan de circuitos. La potencia disipada, que es igual I cuadrado por R, o B cuadrado sobre R, o la potencia suministrada, que es B por I. Además, cuando usted va a pagar la energía eléctrica, ¿no? A ZETAR en su casa, ¿qué está pagando? El trabajo. ¿A qué es igual el trabajo? Recuerde, física 1, potencia es trabajo sobre tiempo. Por lo tanto, el trabajo será potencia por tiempo. Si la potencia varía en función del tiempo, en función del uso que usted haga, ¿no? Lo integra en función del tiempo, que vaya, que el trabajo es igual a potencia por tiempo. O, ¿a qué es igual la potencia? ¿No? Disipada. A I cuadrado por R, o R por I cuadrado. Si multiplica por el tiempo, tiene el trabajo, ¿no? Que ha realizado esa resistencia. Bien, en otras palabras, ¿en qué unidades medimos, pagamos nosotros? En kilowatts hora. ¿Por qué? Potencia, tiempo. ¿Por qué kilowatts? Porque un watt es una cantidad muy pequeña, por eso multiplicamos kilos, ¿no? 1000 veces. Por hora, ¿por qué? Por segundo sería muy chiquito, entonces por hora para que se haga más grande. Bien, jóvenes, con esto hemos hecho un resumen de toda la teoría que ya han visto, ¿no? En la teoría. Vamos a comenzar con la parte práctica. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de continuar? ¿Ninguna? Bueno, continuemos. El día de hoy vamos a utilizar los siguientes materiales: fuente de poder regulables, resistor de distintos valores, amperímetros, voltímetros y ohmímetros, que vamos a trabajar como multímetros, soportes, conectores y cables de conexión. Ahí está, miren. Multímetros o testers, ¿no? Resistencias de diferentes valores. Vamos a medir resistencias y corrientes. El procedimiento, bueno, tiene dos partes esta práctica. Primero, vamos a comprobar la primera ley de Kirchhoff empleando un circuito en paralelo. Ahí está, ese circuito. Ahí está el croquis, ¿no? Circuito, y así se va a armar. Fíjense el circuito, aquí está, miren. 3 resistencias en paralelo. Si lo vemos esto aquí, estuviera así, de esta manera, ¿bien? 1, 2, 3. Bueno, yo voy a volver a cómo estaba. Entonces, ¿qué voy a medir aquí? Primero, voy a colocar 3 resistencias. Ahí están, R1, R2 y R3. En cada resistencia voy a medir la corriente que pasa. Pues he colocado, fíjense aquí, puenteado. Antes cada resistencia he colocado un amperímetro. Y voy a medir la corriente que entra en total, que es la que he colocado aquí. Esto está puenteado de modo que me mide la corriente que entra aquí. Y debo medir la tensión que sale de la FEM. Entonces,
Entonces, esto está puenteado de modo que aquí está. Aquí no se nota la imagen, pero aquí tenemos el lugar donde medimos la tensión. Bien. Voy a trabajar con 3 resistencias, R1, R2 y R3. De acuerdo, fíjense, tengo, según el código de colores, el primero vale 100, el segundo vale 50 y el tercero vale 15. 3 resistencias. La pregunta es, ¿cuánto debo energizar? ¿Cuánto de tensión? ¿Cuánto de voltaje, si quieren, debo meter aquí en la fuente para no quemar? ¿Y en qué escala debo colocar mis equipos? Bueno, para eso debo hacer un diseño. Entonces, comencemos. Para el caso de las resistencias, recuerden lo que dice la teoría, ¿no? Que existen 3 tipos de resistencias comerciales. Los pequeñitos que pueden aguantar 0,25 watts, los medianos 0,5 watts y los grandes hasta 1 watt. En este caso, recuerden que en la anterior clase hemos trabajado con 0,25 watts para la ley de Ohm. En este caso, bueno, estos 3 resistencias son medianos, por lo tanto, yo digo que valen 0,5 watts. Entonces, la potencia nominal en los 3 casos es 0,5 watts. La resistencia nominal es la que me da la fábrica. 100 ohmios, 50 ohmios y la resistencia nominal 15 ohmios. Para calcular la máxima corriente que puedo suministrar a esta resistencia sin quemarlo, digo la potencia es igual a I cuadrado por R, de donde la corriente máxima será igual a la potencia nominal dividido entre la resistencia nominal. Fíjense, raíz cuadrada, ¿no? Para eliminar el cuadrado. De donde si reemplazamos valores, en este caso la potencia nominal vale 0,5. Dividir entre resistencia nominal que vale 100. Si hacemos números, me sale una corriente máxima de 0,071 amperios. Si multiplicamos por 1000, sería 71 miliamperios. Hago la misma operación aquí. Entonces, en este caso, esta resistencia puede aguantar, jóvenes, hasta 71 miliamperios. ¿No? Esta otra resistencia puede aguantar hasta 100 miliamperios. Y esta otra resistencia hasta 182 miliamperios. Bien. Vamos para calcular el voltaje o la potencia, la tensión máxima que puede aguantar. Calcula la tensión máxima. La potencia es igual a B cuadrado sobre R, de donde la tensión máxima sería igual a P por R, potencia nominal, por la resistencia nominal, y para eliminar el cuadrado sacamos raíz cuadrada. Reemplazamos valores, la potencia nominal vale 0,50 y la resistencia vale 100, de donde el voltaje máximo me da 7,07 voltios. Entonces, esta resistencia de 100 ohmios puede aguantar hasta máximo 71 miliamperios y puede energizarse hasta 7,07 voltios. Esta otra resistencia de 50 ohmios puede aguantar hasta 100 miliamperios de corriente, pero en voltajes máximo puede aguantar 5 voltios. En cambio, esta resistencia 3 puede aguantar hasta ¿cuánto? 182 miliamperios. Pero el voltaje máximo que puede aguantar es 2,739 voltios. De aquí, en este caso debo cuidar ¿qué? El voltaje, que no se pase de este valor. Y en este caso, lo que debo cuidar es que la corriente no se pase más de 71 miliamperios. Sin embargo, estos, como les digo, son los valores máximos. Es como le diga a usted, usted puede cargar máximo 2 quintales, ¿sí? 200 kilos, vamos a suponer, máximo. Pero no le voy a cargar 200 kilos. A las resistencias se le hace trabajar, o a cualquier equipo eléctrico, al 80%. ¿No? Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero no pase mucho más del 80%. ¿Sí? Es recomendable. ¿Para qué? Para que podamos cumplir con la vida útil de ese equipo. ¿Sí? Bien. Vámonos al siguiente paso. Entonces, aquí voy a hacer el diseño. Primero, tengo esta tablita, fíjense, esta tablita que está en su guía. Los valores nominales de fábrica, 0,5 watts y 100 ohmios. ¿Dónde está esto? Aquí está, 0,5 watts y 100 ohmios. El otro, 0,5 watts, 50 ohmios, la resistencia 2, y el tercero, 0,5 watts, 15 ohmios. La resistencia nominal, 100 ohmios, 50 y 15 ohmios. La corriente nominal, 71, 100 y 182. ¿De dónde saco eso? Aquí está, 71, 100 y 182. He calculado. El voltaje teórico. ¿Cuánto es el voltaje teórico? 7
7,07, 5 voltios y 2,739. 7,1, 5 y 2,73 voltios. La resistencia medida, bueno, esto es lo teórico. ¿Y cuánto es lo medido? Bueno, para eso voy a usar mi test en modalidad ohmímetro. Coloco aquí, en esta posición, en 200 ohms. Coloco en serie y mido las resistencias reales. En este caso, el primero mide, R1 mide 100,6 ohms. O sea, no mide 100, sino había medido 100,6. El segundo mide 50,6. El tercero, 14,9. Esto es lo que realmente mide cada una de estas resistencias. Esto es lo teórico. Ahora, voy a calcular la resistencia equivalente. Como en este caso, fíjense, las resistencias están en paralelo, se dice que la resistencia equivalente es igual a la suma a la inversa de la resistencia. En otras palabras, si quiero hallar resistencia equivalente de R1, R2, R3, debo colocar que 1 sobre R equivalente es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, que equivale a 1 sobre 100 más 1 sobre 50 más 1 sobre 15. Si sumamos eso, me da un valor que de la resistencia equivalente de 10,345 ohmios. Fíjense que esta resistencia equivalente en paralelo es mucha más pequeña que cada una de las resistencias parciales, ¿no? Si hacemos la misma operación con las resistencias reales medidas, me da 10,33. Bien, jóvenes, acabo de calcular o llenar esta tabla, ¿no? Ya estoy haciendo mi diseño. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Ninguna? Bien, continuemos. Bien, ahora voy a diseñar con qué valores voy a colocar a mi circuito. Para eso, fíjense, yo voy a trabajar al 80% de mi voltaje. Pero ¿el voltaje de quién? ¿De quién voy a cuidar? ¿Con cuánto voy a energizar a mi circuito aquí? Recuerden, el que va a aguantar menos voltaje es este, 2,73. Entonces debo sacar del menor de 2,73 el 80%. No voy a calcular 80% de 7,7, porque si trabajo con un valor de 7 voy a quemar a este y voy a quemar a este. Debo trabajar con el más pequeño. ¿Ya? En cualquier momento se corta, jóvenes, van a volver a conectarse. Entonces trabajamos con 80% de 2,739. Si alguien puede calcular cuánto sale, el 80% de 2,739. 2,19. 2,19. Bueno, yo voy a trabajar, fíjense, ¿con cuánto? Máximo voy a trabajar con 2 voltios. Menor que 2,19. Por lo tanto, estoy dentro del 80%. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a dividir en 4 valores. 0,5. Aquí debería ser 1, 1,5 y 2. Bien. Este valor con rojo es un recálculo que luego les voy a explicar. No vamos a tomar en cuenta. En este caso, el 80% de la tensión más pequeña, en este caso, el más pequeño era 2,73. Como su compañera decía, 2,06, 2,07. El 80%, entonces no debo sobrepasar de ese 80%. Si sobrepaso puede ser un poquito más del 80, pero me aseguro de no llegar a este valor máximo, ¿no? Y peor a estos valores de 5 ni de 7. Entonces, fíjense aquí. Cuando vamos a dibujar, aquí estoy diseñando con qué valores voy a energizar mi circuito. Entonces digo con 0,5, con 1,263, con 1,5, con 2. Teóricamente, ¿no? Sin embargo, no es posible, fíjense, a veces energizar el sistema con estos valores tan exactos. Pero al inicio, para tener una idea de cuáles son los valores, vamos a asumir. Pero el valor máximo es menor del 80% de la tensión más pequeña que puede resistir cualquiera de las 3 resistencias. Ahora, las resistencias nominales, en todos los casos son 100, 50 y 15, 100, 50 y 15, 100, 50 y 15, 100, 50 y 15. La resistencia equivalente, en todos los casos, la teórica es 10,344. ¿Dónde he sacado eso? Aquí. ¿Dónde está? Aquí está la resistencia equivalente, 10,344. Ahí está. La corriente total entregada, ¿cómo se calcula esto? Recuerden, según la ley de Ohm, ¿a qué es igual la corriente? A la tensión dividido entre la resistencia, ¿no? Entonces, si nosotros
Dividimos 0,5 entre 10,344. Va a dar un valor muy chiquitito. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar por 1000 para que la corriente me salga en miliamperios. Eso me da 48,377. Y para obtener, fíjense con esto, ¿qué he obtenido? La corriente que entra por el ramal principal. ¿Y cuánta de corriente pasará por cada uno de los ramales? Para eso se divide la tensión a la cual está sometido cada resistencia dividido entre la resistencia. 0,5 voltios dividido entre 100 ohmios. Va a dar un valor pequeñito. Por lo tanto, otra vez voy a multiplicar por 1000. Eso me da 5. 5 amperios debería pasar por aquí. Por aquí, ¿cuánto? 0,5 voltios dividido entre 50 por 1000 para que tengan miliamperios. ¿Cuánto me da eso? 10 miliamperios. Para el tercer caso, para saber cuánto de corriente pasa por aquí, divido 0,5 entre 15 por 1000. Eso me da una corriente de 33,333, la corriente que pasa por aquí. Entonces, estoy diciendo teóricamente, si entra 48,337 miliamperios, por el primer ramal, donde está la primera resistencia, va a pasar 5 miliamperios. Por el segundo, 10 miliamperios. Por el tercero, 33,333 miliamperios. Sumados, ¿cuánto debe darme? Los 48,337 amperios. Bueno, la operación que acabo de hacer, debo hacer para 1 voltio, para 1,5 voltios y para 2 voltios. Teóricamente, eso debía suceder. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Está claro? Ingeniero, la corriente total, ¿cómo ha sacado? No lo entendí bien. Ley de Ohm. Voltaje, vamos a colocar aquí. Vale, un ratito. Dividimos. Formato, un ratito. Sin relleno. Otro colorcito que se note. Ahí está. Divido esto B sobre la resistencia. Este valor. Y multiplico por 1000. Y voy a sacar 48,337. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Y para calcular cada una de las corrientes, divido 0,5 entre cada una de las resistencias. Y multiplico por 1000, obviamente. Bien, ¿está claro hasta aquí? Bueno, hasta aquí, entonces, ya sé hasta cuánto debo máximo colocar mi voltaje aquí. Hasta 2 voltios. ¿Sí? No debo pasar, porque si no voy a quemar mis resistencias. Ahora la pregunta es, ¿y en cuánto voy a colocar mis multímetros? Bueno, para eso vamos a ir al equipo. Primero, voy a medir corrientes y tensiones. Fíjense las corrientes. La máxima corriente, ¿cuánto va a ser? 193, menos de 200, ¿sí? Cualquiera de los valores. Aquí también, menos de 200. Eso significa que podía colocar tranquilamente mi corriente primero en corriente continua, mi tester en modalidad de amperímetro, ¿no? En 200 miliamperios, que es mucho mayor que cualquiera de estos. Por lo tanto, voy a poder medir cualquiera de estos valores. Segundo, el voltímetro, máximo ¿cuánto? 2 voltios. Por lo tanto, ¿dónde voy a colocar? Corriente continua, debería colocar aquí, pero por ahí una pequeña subida se me pasa un poquito la mano, me puedo pasar, ¿no? Entonces, para asegurarme, coloco en 20 voltios. Entonces, voy a colocar mis testers, ya sea en modalidad voltímetro o amperímetro, en estas posiciones. Bien, armemos el circuito. Ahora tomar valores. Fíjense, acabo de energizar el circuito, ahí está el circuito, esta es resistencia R1, esta es resistencia R2 y esta es R3. ¿No? El primer amperímetro, la primera corriente se mide aquí, A1. La segunda corriente de R2, aquí, A2. La tercera corriente, aquí en R3, en miliamperios. Y la corriente total de entrada, la que entra, A total. Fíjense, estamos cumpliendo con el circuito. A total, A1, A2 y A3. Y la tensión lo mido aquí, ¿no? Bien. En el primer caso debía estar todos en voltios, pero
En este caso, este era un amperímetro, un multímetro automático, un voltímetro automático en el cual yo no podía definir la escala, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, mide 307 miliamperios, que equivale a 0,3 voltios, ¿no? Bien. Jóvenes, aquí tienen la primera lectura. A diferencia de la anterior clase donde les he mostrado un video, aquí, para no tener problemas con los videos, he sacado fotos, ¿sí? Entonces, he dado un cierto voltaje de 0,307 voltios y me han dado estos valores de corriente. Otra lectura. Ahora he colocado 0,510. ¿Sí? ¿Cuánto me ha dado de lectura? Estas lecturas. Para 3, estas lecturas. Para 4, mira, he ido subiendo. 1,26. Luego a 1,45. Luego a 1,78. Y por último, me pasa un poquito. Fíjense, debía ser 2. Estoy en 2,09. ¿No? Pero ahí sí, del 2. ¿No? Bien, he hecho, jóvenes, 7 lecturas. De estas 7 lecturas, ustedes van a elegir ¿cuántos? 4 lecturas. ¿Sí? ¿Cuál de las 7 figuras? Tienen 7 datos, de los cuales ustedes eligen 4 y van a llenar la siguiente planilla. Primero, el voltaje medido. Por ejemplo, elijo el 4. ¿Sí? ¿Cuánto es el voltaje? 1,263. ¿Cuánto es la corriente 1? 10,2. ¿Cuánto es la corriente 2? 19,7. ¿Cuánto es la corriente 3? 55,5. ¿Y cuánto es la corriente total? 86,2 miliamperios. Volvamos a la tabla. Fíjate, ahí está. Voltaje 1,263. Las resistencias, estas son las medidas. 100,6, 50,6, 14,9. La resistencia equivalente, 10,33. La corriente medida, 86,2, la que he medido en el voltímetro. Las corrientes medidas, 10,2, 19,7, 55,6. La que ha medido aquí. Aquí está, ¿ven? 10,2, 19,7, 55,5, 86,2. Volvamos. Ahí está. Bien. Verifiquemos, fíjense. Ahora aquí. Sumemos, a ver, alguien sume, 10,2 más 19,7 más 55,6. ¿Cuánto sale? A ver, alguien sume. Yo también voy a sumar aquí, una calculadora. 10,2. Ahí está. 85,5. ¿Cuánto debía dar? 86,2. Hay un error. ¿Por cuánto hemos fallado? Ahora reste eso entonces, menos 86,2. 0,7. Divida entre 86,2. Y multiplique por 100. ¿Cuánto da? ¿Cuánto hemos fallado? ¿Cuánto por ciento? 0,81. Casi por 1% hemos fallado, ¿no? Recuerde, las resistencias, ¿cuál es la tolerancia de las resistencias? Si es plata, 10%. Si es oro, 5%. Si es color rojo, 2%. Por lo tanto, aquí yo estoy fallando por 1%. Por lo tanto, señores, estoy verificando la primera ley de Kirchhoff. Que la sumatoria de corrientes entrantes es igual a la sumatoria de corrientes salientes. ¿Sí? Con 1%, con 0,83% de error. Ya tienen un dato para las conclusiones. ¿Sí? ¿Está claro cómo hemos hecho? ¿Sí? Entonces, para llenar esta planilla, ustedes deben llenarlo y deben, si quieren, elegir de aquí los datos que ustedes quieran. En orden, ¿ya? 4 datos. Sin embargo, si quiero comparar si lo que he medido prácticamente corresponde a los valores teóricos, ¿qué debo hacer? Bueno, hay que recalcular con este valor teóricamente. Por eso aquí yo ya había hecho, mire, la tabla anterior, aquí. Aquí está el valor con el que yo he medido. Por lo tanto, debo diseñar con este valor. No me interesa este valor, sino que estos valores deben recalcularlo ustedes. Lo que hemos hecho aquí, otra vez recalculen con este valor. Yo aquí ya he recalculado. 1,263 divido entre 10,344, multiplico por 1000 y me da 122,09. 1,263 divido entre 100, multiplico por 1000, me da 12,63.
1,263 dividido entre 50 multiplicado por 1000 me da 25,26. Y 1,263 dividido entre 15 multiplicado por 1000 me da 84,2. Si sumamos esto, me da muy similar a esto. ¿Sí? Bien, jóvenes. Entonces, van a volver a rediseñar estos valores. Una vez que ya esta planilla, nos vamos a esta planilla. Fíjense, tienen la resistencia medida, ¿no? De aquí la resistencia medida, los 4 datos. Tienen las corrientes medidas, las corrientes totales, estas corrientes. Y van a calcular la potencia disipada. ¿A qué es igual la potencia disipada? A I cuadrado por R. Pues colocan 10,2 al cuadrado dividido entre, primero 10,2 entre 1000, ¿no? Porque está miliamperios. Recién elevado al cuadrado por 100,6. Eso les da un valor de 10,46 por 10 a la menos 3 watts. Lo mismo. 19,7 dividido entre 1000, porque este miliamperios hay que volverlo a amperios, al cuadrado por 50,6, que les va a dar 19,63 por 10 elevado a la menos 3 watts. 55,6 dividido entre 1000, elevan al cuadrado por 14,9. Eso da 46,06 por 10 a la menos 3 watts. Acabo de obtener 3 valores de potencias disipadas por las 3 resistencias para un voltaje de 1,226. ¿Qué van a hacer con ese valor? Van a hacer un gráfico potencia-voltaje. Colocan aquí, en el eje de las X, el voltaje. Ubican 1,263 y fíjense, para 1,263, ¿cuántos valores hay? Esto, ¿no? 10,46, 19,63 y 46,06. ¿Cuántos valores de estos ustedes van a tener? 4 valores, ¿sí? En fila. Para el mismo voltaje. Van a unir los puntos y teóricamente debía darles una línea recta. ¿Por qué? Porque se trata de una misma resistencia. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos. Sí, pregunte. ¿Será que puedes calcular de nuevo la potencia disipada, por favor? La potencia disipada es igual a I cuadrado por R. ¿Sí? Aquí está la ecuación. Vamos a voy a retroceder un poquito. Aquí está, mire. Potencia disipada es I cuadrado por R o B cuadrado sobre R. Como tengo corriente y resistencia, estoy usando esta ecuación. I cuadrado por R. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Regresemos. Aquí está. Entonces, este valor está en miliamperios. No puedo elevarlo al cuadrado directamente. Primero debo dividir entre 1000. 10,2 entre 1000. Ese resultado recién lo elevo al cuadrado y multiplico por esta resistencia. Eso me da 10,46 por 10 a la menos 3. Lo mismo aquí. 19,7 entre 1000. El resultado lo elevo al cuadrado. Multiplico por 50,6. Y eso me da 19,63. Lo mismo aquí. 55,6 dividido entre 1000. El resultado elevado al cuadrado. Multiplico por 14,9. Eso me da 46,06. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Bien. Por último, van a verificar qué error hemos cometido o cuánto de error hay entre el diseño teórico y el diseño o las mediciones que hemos hecho. Entonces, ustedes tienen aquí 2 corrientes. Tienen la corriente calculada, que hemos calculado para este valor aquí, en la tabla que he modificado. ¿Dónde está? Aquí está. Para 1,26 la corriente que he calculado es 122,09. Eso debería dar. ¿Y cuánto he medido? Lo que he medido en la práctica es, ¿cuánto me ha dado? Es en el PLAC 4, ¿no? Aquí. ¿Cuánto me ha dado? 86,2. Fíjense. Calculado
122,09. ¿Cuánto he medido? 4, este es el dato que he tomado, 86,2. Esos dos datos los colocamos aquí. 122,09, 86,2. ¿Cuál es el porcentaje de error? ¿Cómo se calcula? I calculado menos I medido, dividido entre I calculado, por 100. Eso da 29,4% de error. Es mucho error, ¿no? Está fuera de rango. Entonces, esto va para sus conclusiones. Si bien hemos verificado, fíjense, la primera ley de Kirchhoff, porque se cumple, aquí. ¿Alguien ha verificado si se cumple? Sí, ¿no? Sale menos del 1%. Ya hemos verificado sus compañeras. Sí. ¿No? Pero cuando comparamos con el diseño teórico, hay un error. ¿Por qué hay un error? Por la siguiente razón. Si se fijan, miren, el voltímetro aquí está pegado, no está en la misma foto. ¿Por qué? Porque resulta que solo tenía 4 testers. Entonces, este amperímetro de aquí, tenía que hacerlo trabajar. Fíjense, en esta posición, colocaba en la posición, medía la corriente, en ese momento lo desconectaba y iba a hacerlo trabajar como voltímetro para dar la siguiente tensión. Entonces puede ser que en ese proceso, y además resulta que este equipo, estos tres, fíjense, son de la misma serie, este equipo era automático, es el mismo que está aquí. Es el que hago variar, el de la corriente total. Es automático. Al ser automático, ¿no? Yo no puedo controlar la medida, ¿sí? Entonces, ese era otro error que tenía, ¿no? No eran del mismo modelo, ¿no? Bueno, por efectos de que no está disponible el laboratorio, no podía disponer de más equipo, ¿no? Bien, eso puede ser una de las causas, ¿no? De aquí, de que los voltajes tal vez no hayan sido los exactos, ¿no? Para este valor, hayan sido mucho menores. Sin embargo, fíjense, tampoco es mucho error, es 29,4%, ¿no? Pero no estaría muy aceptables estos valores, ¿no? Con respecto a la verificación de I calculado y el I medido. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Esto debemos hacer con cada uno de los 4 valores que elija. ¿Está claro hasta aquí? Bien. Si no hay nada, continuamos. Vamos ahora a la segunda parte. Esto va a ser un poco más rápido porque ya sabemos todo. Vamos a comprobar la segunda ley de Kirchhoff. Para eso vamos a aplicar un circuito en serie. Aquí está el circuito en serie. Vamos a colocar 3 resistencias en serie, R1, R2 y R3. Y vamos a medir la tensión o el voltaje de cada una de las resistencias. Y voy a también controlar el voltaje de entrada y la corriente de entrada. Aquí está el circuito, miren. R1, R2 y R3 en serie. Coloco de cada una de las resistencias, voy a medir en paralelo el voltímetro 1, el voltímetro 2, el voltímetro 3 y controlo la tensión total a la entrada. Además, tengo que colocar un amperímetro en serie. Este equipo otra vez jugaba el doble papel. Un rato como amperímetro, un rato lo desconectaba como voltímetro. Bueno, para el diseño, como son las mismas resistencias de ese rato, no voy a volverles a explicar porque fíjense, son los mismos valores. La corriente máxima es 71 miliamperios y 7,7 voltios, 100 miliamperios, 5 voltios, 182 miliamperios, 2,739 voltios. En este caso, en este circuito, fíjense, lo que debo cuidar es la corriente, ya no la tensión. Por lo tanto, voy a trabajar al 80% de la tensión más pequeña. Fíjense, si en ese circuito meto una corriente de 182 amperios, ya he quemado estas dos resistencias. ¿Cuánto debo colocar? Lo más pequeño. ¿Cuál es lo más pequeño? 71 miliamperios. Así no quemo ni la resistencia de 50 ni la de 15. Pero ni siquiera voy a trabajar al 80% de esto. Calculen cuánto es el 80%, 71, por favor. ¿Cuánto es? 71 por 0,8. 56,8. 56,8. Para redondear, yo voy a trabajar con 60, que estoy por debajo de 71 miliamperios. Me estoy asegurando de que no voy a quemar, ¿no?, estas resistencias. Entonces, fíjense, voy a hacer este diseño que ya hemos hecho hace rato. Voy a primero medir las resistencias medidas, que ya hay medidas hace rato, miden 100,6, 50,6 y 14,9. Recuerden los valores nominales de fábrica, 0,5, 100 ohmios, 0,5, 50, 0,5 watts, 15 ohmios.
Las resistencias nominales son de 100, 50 y 15. Las cocientes nominales 71, 100 y 182. Las tensiones nominales 7,1, 5, 2, 73. ¿Esto de dónde ha salido? De este diseño. Aquí están los valores, ¿no? De aquí, calcula la resistencia equivalente. ¿Cuánto va la resistencia equivalente? Como están en serie, ¿qué se hace? ¿Cómo saca la resistencia equivalente? Se suma los tres valores, 165. La cociente que voy a usar es la más pequeña, 71. Ahora, para calcular la resistencia equivalente de la medida, bueno, se suma las tres y me sale 166,1. Ahí está la resistencia equivalente. Saco el 80% de 71, que sale, como dice su compañero, 56 con algo, pero voy a trabajar con 60. Entonces mi diseño, en este caso voy a tomar 5 valores. Voy a trabajar con valores teóricamente de 20, 30, 40, 50 y 60. Y este valor ha sido ya recalculado, igual que hace rato, ¿no? Un momentito, por favor. Se oscureció, ¿no? Bueno, ahí están los 5 valores con los cuales voy a trabajar supuestamente en la FEM. Supuestamente porque no va a ser estos valores, luego va a ser otros valores. Este valor sí es real, ¿no? Bien. Entonces tengo las resistencias nominales, 100, 50 y 15. Resistencia equivalente, 165. ¿Cómo calculo el voltaje total? ¿A qué es igual el voltaje total? ¿Alguien puede decirme? ¿A qué es igual el voltaje? Según la ley de Ohm, a R por I, ¿no? Según la ley de Ohm, voltaje es R por I. Entonces multiplicamos la resistencia por la cociente. Pero hay que multiplicar, como está en miliamperios, hay que dividir ese resultado entre 1000. Por eso me da 3,3 voltios. Y para hallar la tensión a la que está sometido cada resistencia, decimos 20 por 100, dividido entre 1000, porque está en miliamperios, me da 2 voltios. 20 por 50, dividido entre 1000, eso me da 1 voltio. 20 por 15, dividido entre 1000, me da 0,3. Y así voy haciendo con cada uno de ellos. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de hallar, si quiere, la caída de tensión debido a R1, la caída de tensión R2, la caída de tensión R3, teóricos. Y la caída de tensión total. Eso es lo que he calculado aquí. Ahora, ¿qué hago? Bueno, colocamos, bueno, voy a diseñar dónde voy a colocar mi equipo. Voy a usar otra vez un amperímetro, un voltímetro, 3 voltímetros, un amperímetro. El voltímetro máximo voy a leer en cuánto. ¿Cuál es el voltaje máximo? 9,67 voltios. Eso es lo máximo. Entonces, no debo pasar de ese valor. Aquí donde coloco, en 20, ¿no? En 20 voltios está por debajo, por lo tanto mi equipo está protegido. En la corriente máxima es 58,6 miliamperios. ¿Dónde voy a colocar? En 20, 56, ¿no? 200 miliamperios en corriente continua, ¿no? Bien, ya sabemos dónde vamos a colocar nuestro tester en modalidad voltímetro o amperímetro. Vamos con la primera lectura. Fíjense, ahí está el circuito, ahí está R3, R2, R1, y este está midiendo la tensión total, ¿no? Aquí estoy midiendo la corriente. Fíjense la primera lectura. La segunda, tercera, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo he hecho 10 lecturas aquí. De estos 10, ustedes deben elegir ¿cuántos? 5. En este caso he usado la lectura de 58,6. ¿Cuál es 58,6? Este, el último. Fíjense. 58,6. ¿Cuánto vale? 10 voltios el total. 0,86 voltios B3, 2,99 B2 y 6 B1. Ahí está. ¿Dónde está? B1, 0,86 medido, B2, 2,99, B3, 6. B total, 10. La resistencia equivalente, sacamos de la tabla que habíamos medido inicialmente. Las resistencias medidas, 100,6, 50,6, 14,9. Y la corriente medida es 58,6. Aquí está. ¿Sí? Bueno, ustedes de las 10 lecturas deben elegir 5. Y deben llenar esta planilla. Bien. Veamos si hemos cumplido con la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué dice la segunda ley de Kirchhoff? Que la sumatoria de las FEM debe ser igual a la sumatoria de las caídas de tensión. Veamos cuánto vale la caída de tensión.
Súmemelo alguien. 0,86 más 2,99 más 6. ¿Cuánto da? $9,85. ¿Cuánto debía haber dado? 10. ¿Cuánto es nuestro error? Reste menos 10. Divida ese resultado entre 10 otra vez. Y multiplique por 100 ese resultado. 1,5. 1,5. Fíjense, tenemos un error de 1,5%. Otra vez. Las resistencias buenas tienen un error de ¿cuánto? 5%. Nos tenemos 1 por 1,5. Por lo tanto, jóvenes, podemos decir que hemos verificado la segunda ley de Kirchhoff. Obviamente con un error, ¿no? Pero es aceptable. No es un error grande, ¿no? 1,5%. Eso es lo que ustedes deben hacer en cada uno de estos valores. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes eligen con qué medidas van a trabajar. ¿Ya? Bien. Ahora, al igual que hace rato, colocamos, fíjense, hacemos los siguientes cálculos. Colocamos la corriente medida. En este caso, yo suelo colocar el último valor. Ustedes van a copiar de esta tabla los valores que elijan. Las resistencias medidas, 100,6, 50,6, 14,9, no van a variar. La caída de voltaje, ¿no? El voltaje es en cada una de las resistencias, ¿no? Aquí. B1, B2, B3. B1, B2, B3. Las caídas. En este caso, 0,86, 2,99, 6. Voy a calcular la potencia disipada en cada una de las resistencias. ¿A qué es igual la potencia? A B cuadrado sobre R. 0,86 dividido entre 58,6 dividido entre 1000. ¿No? Porque son miliamperios. Eso me da un valor de, a ver, 7,35 por 10 elevado a la menos 3. ¿Sí? ¿Les da ese valor? A ver. Estamos bien, ¿no? Estamos bien. A ver. Recuerden, la potencia es I por B. La potencia es I cuadrado por R. Pero si ustedes quieren colocar la potencia en función de la corriente, la resistencia y el voltaje, entonces debemos eliminar la corriente. Por tanto, la corriente es igual a B sobre R por B. Entonces, Sí, se da ese valor. B cuadrado sobre R. La potencia es B cuadrado sobre R. Entonces, debo multiplicar ¿a qué? 0,86 al cuadrado dividido entre, ¿cuánto? 58,6 dividido entre 1000 al cuadrado. Creo que sale este valor, ¿no? ¿Sí? Entre R, no es 56, entre R, aquí. Entre 100. 0,86. 100,6 sí sale ese valor. Sí, sale, ¿no? 0,86 al cuadrado dividido entre 100,6. En ohmios. Me estaba equivocando. No hay que multiplicar entre cocientes, sino B al cuadrado sobre R. Aquí 2,99 entre 50,6. 6 al cuadrado entre 14,9. Ahí están los valores. Con esos valores, ahora, ¿qué van a hacer? Fíjense, por cada valor ustedes van a tener 3 datos. Entonces, por cada valor aquí van a hacer un gráfico. Potencia disipada versus cociente. Esta cociente. Y van a tener, fíjense, aquí tenemos 3 valores, 735, 176 y 2416. Para que sea el mismo exponente, 10 a la 3. Esto va a estar un poco más parado, ¿no? 3 valores. ¿Cuántos van a tener? 5 de estos valores para gráfica. Y debería dar todos encima de una misma línea recta. ¿Por qué? Porque se trata de una misma resistencia. Y por último, van a verificar qué error existe entre la tensión calculada y la tensión medida. Para eso, volvemos otra vez aquí. ¿Cuánto es la tensión que hemos medido? Aquí, según lo que hemos medido, la total es 10. ¿Sí? 10 voltios. Vámonos para 58,6 amperios. Hay que diseñar para 58,6. Vamos a la tabla anterior. ¿Dónde está? Aquí está nuestra tabla de diseño. Aquí está. 58,6. Hay que rediseñar estos valores, ¿no? Estos valores han sido teóricos. Hay que colocar con los mismos valores que estoy trabajando.
58,6. Vuelvo, recuerden, 58,6. Recuerdes I cuadrado por R, 58,6. A ver. No, no estamos midiendo la potencia, estamos midiendo, en este caso debo colocar el voltaje total. Es 58,6 por R, ¿no? I por R. 58,6 por 165. Eso me da, dividido entre 1000, me da 967. 58,6 por 100 me da 586, dividido entre 1000. 58,6 por 50, dividido entre 1000, 293. 58,6 por 15, dividido entre 1000, me da 0,88. Estos son los valores, fíjense cuánto me da de tensión. Teórica, 967. Ahora vámonos al final. ¿Cuánto he medido yo? 10. Ahí están los valores. Miren, aquí la tabla. ¿Cuánto he medido teóricamente? Lo calculado, 967. ¿Cuánto he medido? 10. ¿Cuánto es error? Sería 100 menos 967 dividido entre 10, multiplicado por 100. ¿Cuánto da ese valor? 0,41%. ¿Sí? Entonces, en este caso, fíjense, ese dato nos había dado un error de 24%. No sé, en este dato. En los otros datos, ¿cuánto me dará? No sé. Significa que entre lo que he diseñado y lo que he calculado, está bárbaro, ¿no? 0,41% de error es menos que el 1%, menos que el 5%. Hasta un 5 o 10% podría considerarse en este caso razonable, ¿no? Por el tema de las resistencias. Bien, jóvenes, con esto, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna consulta? Inge, la potencia disipada en los circuitos en serie y en paralelo, ¿se calculan de la misma manera De la o misma diferente? manera. Porque es la potencia disipada de la resistencia, no del circuito. ¿Sí? Son dos casos muy diferentes. Aquí estamos calculando la potencia disipada por resistencia. No nos interesa cómo están conectados. ¿Sí? Bien. Por último, van a hacer cuestionario, ¿no? Que también está en la guía. Y con eso, jóvenes, hemos concluido la práctica.